Ahora bien, como ya hemos venido desarrollando esta actividad y nos hemos dado cuenta que la retroalimentación ayuda mucho a trabajar o a desarrollar un aprendizaje autónomo, ahora vamos a centrarnos un poco, de una manera bastante sucinta en realidad, cuáles son esas características de un aprendiz autónomo. ¿Sí? Muy bien, veamos. Primero, tiene que tener una imagen positiva de sí mismo y asumir responsabilidades. Responsabilidades en el proceso mismo del desarrollo de las actividades que cada uno de ustedes, estimados colegas, le está encomendando en este proceso remoto. ¿Qué más? Es capaz de identificar sus necesidades de aprendizaje. Definitivamente, es ahí donde nosotros jugamos un rol muy importante, ¿no? Cuando el niño identifica cuáles son esas necesidades, nosotros tenemos que estar prestos a apoyar mediante el proceso de reflexión y mediante la data de información que nosotros podemos darle para que ellos puedan lograr el propósito que se han encomendado. Otro es establecer objetivos y utilizar estrategias efectivas para el logro de aprendizajes. Si bien es cierto, nosotros le damos una serie de actividades en el proceso mismo de la sesión de actividad, de la sesión de clase, ellos son en realidad los que van a establecer cuáles son esos objetivos, qué es lo que quieren lograr y qué estrategias efectivas van a utilizar para lograr específicamente lo que nosotros le encomendamos en el día. ¿Sí? También, como parte de estas estrategias efectivas, es que ellos van a optar por las diferentes alternativas que ellos tienen, en este caso, para poder seleccionar una de ellas y poder desarrollar la actividad y así lograr también lo que se ha planificado. Otro es parte de esto, lo que venimos hablando es que él planifique el camino más efectivo para lograr esos aprendizajes. ¿Qué más? Autorregula su aprendizaje. ¿Sí? ¿Y cómo se da este proceso? Atiende cuáles son sus propios ritmos, cuáles son sus capacidades, cuáles son esas necesidades de aprendizaje, cuáles son esas fortalezas, esas debilidades y estrategias de trabajo que ellos necesitan. También en ese proceso mismo, ¿sí?, de desarrollo autónomo de este aprendiz, ellos aprenden a administrar su tiempo, ¿sí? Y no solamente eso, sino también permiten y solicitan la colaboración de los otros en cualquier etapa del proceso. Si ellos sienten, si ellos identifican cuáles son sus necesidades, ellos te van a poder comentar y te van a poder solicitar para ver de qué modo tú puedas apoyar o puedas ayudarle a que él pueda lograr su propósito u objetivo. ¿Sí? Ahora, y esto es parte de, ¿no? El hecho mismo de que estos niños soliciten colaboración, el hecho de niños que ellos autorregulan su aprendizaje, planifican, ellos también pues propician o aprenden de un modo remoto, es decir, de un modo sin control externo, ¿no? Cuando ellos se generan esa identidad que yo les hablaba anteriormente, cuando les hablaba específicamente de la retroalimentación, es decir, cómo ellos van a ir desarrollando sus actividades, es en ese proceso donde ellos van a llevar ese control externo, ¿sí? Sin ese control externo. ¿Qué más? Funcionan como socios de su propia evaluación, tanto de los procesos como de los productos. Toleran situaciones de incertidumbre. Sí, definitivamente nosotros generalmente le estamos dando este tipo de situaciones, poniéndole las actividades, a ellos le estamos dando pues ciertas situaciones que le van a generar un tipo de incomodidad, es decir, le vamos a sacar de su zona de confort. Pero esta situación, este hecho que nosotros busquemos que los niños sean aprendices autónomos, va a hacer que ellos puedan tolerar, que ellos puedan gestionar estas situaciones de incertidumbres para lograr el propósito que están determinados, ¿sí? Está abierto a realizar nuevas experiencias relacionadas con su aprendizaje. ¿Qué más? Cuando no logran resolver una tarea exitosamente, está dispuesto a revisar y modificar objetivos y estrategias. Es decir, si una actividad no le resulta por el paso seleccionado, por la estrategia utilizada, pues ¿qué hacen ellos? Nuevamente vuelven a la comprensión del problema y finalmente pues determinan otro tipo de estrategias, ¿no?, o alternativas en la cual ellos van a proceder a realizar nuevamente esta actividad para el logro de los objetivos de la estrategia. Todo esto lleva a un nivel mucho más alto a estos niños, ¿no? Que es que en este caso ellos van a desarrollar el pensamiento crítico, que en muchas ocasiones es lo que nosotros buscamos. Veamos ahora un nuevo tema,
En realidad, cuando nosotros hablamos de cómo recojo y analizo las evidencias, se da mucha disyuntiva, ¿no? Porque en algunos casos nos han dicho que se recoge todos los días, en otros casos nos han dicho que se recoge a la semana, cada 15 días. Bueno, se ha generado una serie de incertidumbre, una serie de comentarios que finalmente no sabemos en qué momento vamos a recoger estas evidencias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de este proceso de recojo de las evidencias, tenemos que hablar de estos aspectos muy importantes. La periodicidad del recojo de evidencias va a depender en realidad de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, que estará dado en relación a la competencia que se está trabajando. También hay que tener en cuenta el medio de comunicación que se cuenta, es decir, la relación docente-padre de familia. Esto lo vamos a ver un poco más claro cuando nosotros podamos observar esta PPT en la cual nos va a decir cuál es la periodicidad de recojo de estas evidencias, ¿no? En marco de la plataforma Premium Class, ¿sí? Como ya les decía, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para este recojo de evidencia, y específicamente a la periodicidad, en realidad va a depender más de las necesidades del aprendizaje del estudiante, específicamente de qué es lo que yo quiero lograr respecto a la actividad que yo voy a estar desarrollando. Si yo tengo la necesidad de recoger estas evidencias, porque para mí es un punto muy importante que tal o cual niño sepa si está avanzando o no está avanzando, pues yo priorizo y considero que el tiempo que yo tenga que recoger mis evidencias va a ser de manera diaria, ¿sí? Ahora, por un lado, no necesariamente nosotros tenemos que recoger estas evidencias del 100% de los niños. Podemos seleccionar aquellos que necesitan más apoyo para poder dar y recoger estas evidencias y poder dar también el proceso mismo de la retroalimentación a ellos con más énfasis, ¿sí? Sin descuidar a los demás también que están en ese proceso. Otro de los aspectos que nosotros debemos considerar también son los acuerdos de comunicación con la familia. Esto está dado en el sentido mismo del acuerdo que nosotros hemos tenido con cada padre de familia de ver la disponibilidad del medio de interacción, ya sea por WhatsApp, ya sea por Hangout, ya sea por Zoom o por el medio que ustedes están dando para poder tener ese acopio del recojo de las evidencias. Felizmente en nuestro caso acá de nuestra red ICA podemos hacerlo de una manera diaria, se podría decir así, o de acuerdo a la disposición que ustedes han tenido, y recoger estas evidencias porque la plataforma nos permite recoger las evidencias finales de los niños para nosotros evaluarlo. Posteriormente también hablamos de que va a depender de la dosificación, es decir, va a depender específicamente del proceso de aprendizaje y avance de los niños, ¿sí? Si nosotros identificamos por ahí algunas actividades que se tienen que dar como parte de ese proceso de aprendizaje del niño, del avance del niño, y nosotros necesitamos saber cómo está avanzando este niño, pues definitivamente nosotros vamos a pedir esta evidencia y vamos a recoger para su mejor logro, ¿sí? No nos olvidemos tampoco que no todas las evidencias que presentan los niños son pues evidencias finales que nos van a permitir evaluar. Algunos casos nos mandan algunas fotos o fotografías en la cual podemos ver a un niño que está pues grabando o está desarrollando una actividad. Eso podría ser una evidencia del trabajo, pero no más así una evidencia final de evaluación, ¿no? En realidad el producto final es la evidencia que nosotros debemos recoger para poder evaluar en este caso. También se tienen que considerar los acuerdos colegiados, ¿no? Esos acuerdos o esas reuniones colegiadas que ustedes tienen semanalmente, en algunos casos 2 a la semana, en algunos casos 1 a la semana, ¿no? Donde ustedes puedan priorizar cuáles son esas necesidades de aprendizaje, puedan priorizar cuáles son esos acuerdos de dosificación que yo le puedo dar a los padres de familia, y de acuerdo también a la comunicación de cómo se va a recoger esos medios de verificación, yo puedo ponerme en acuerdo con cada uno de mis colegas en sus reuniones colegiadas y puedo pues ver cuál sería la temporalidad o la periodicidad del recojo de estas evidencias que nos demanda este proceso virtual, ¿sí? No quiero pasar por alto este aspecto y hablar un poquito de que sí,
enmarcado esta plataforma de Aprendo en Casa, los portafolios en realidad que se pide están considerados pues como organizadores de los productos, ¿no? Con sus fechas, con sus nombres, que no necesariamente tiene que ser un folder, ¿no? Puede ser también no sé, una bolsa de plástico etiquetada, una bolsa de papel, ¿no? O algo que han elaborado con los papás y los chicos, en la cual está forrado de tal manera que pueda tener todos los evidencias que estamos teniendo en ese proceso. Muy bien, ahora, ¿cuáles serían esos aspectos que nosotros tendríamos en cuenta para el análisis de las evidencias? Sí, ya hemos hablado un poco, hemos hablado sobre qué es la retroalimentación, hemos hablado también cómo es ese proceso de recojo de las evidencias, cuál es la temporalidad, cómo se debería dar, hemos considerado 4 aspectos fundamentales. Ahora, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Vamos a trabajar en qué tendríamos que tener en cuenta para el análisis de las evidencias. Primero tendríamos que ver cuáles son esas competencias, por un lado, y también cuál es ese aspecto valorativo que nosotros le vamos a dar. Cuando nosotros hablamos de las competencias, si lo trasladamos a los jóvenes o a los estudiantes, pues ellos tendrían que saber qué es lo que se quiere lograr y qué implica para ellos ese logro de esa competencia. Y también, por otro lado, el docente también tiene que saber qué es lo que se quiere lograr o qué implica esta competencia que se va a trabajar durante una actividad o sesión de aprendizaje. Otro de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta también son los productos de los estudiantes. Por un lado, y por otro lado, cuáles son los criterios de evaluación. ¿Sí? Si bien es cierto, nosotros le hemos dado ciertas actividades a los estudiantes y ellos nos han ido mandando ciertas evidencias, ¿sí? Que nosotros vamos a tener en cuenta para poder hacer todo este proceso de evaluación o de análisis de estas evidencias. Ahora, con eso yo no estoy queriendo decir que la retroalimentación se hace al final de la actividad. En realidad la retroalimentación es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso que va desde el durante y el después de la actividad propiamente dicho, ¿sí? Otro aspecto que nosotros debemos tener en cuenta es describir cuáles son los progresos, y esto nos va a ayudar bastante cuáles son esos estándares de aprendizaje, cuáles son esos propósitos que nosotros tenemos respecto a lo que queremos lograr durante una actividad o sesión de aprendizaje. Ahora, la retroalimentación también tiene que ser pertinente y oportuna pues en el análisis, ¿no? La pertinencia, es decir, tenemos que darle pues in situ, en el momento mismo que el niño, niña o estudiante solicita la información de retroalimentación, ¿sí? Tiene que ser oportuna, lógicamente tiene que ser pertinente y oportuna en todo ese proceso de análisis y en todo ese proceso también de retroalimentación. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo de retroalimentación. Yo les voy a estoy presentando una pequeña, una fuente de verificación final, se podría decir así, en la cual ustedes van a trabajar y me van a hacer un ejemplo de retroalimentación. ¿Sí? Para eso tenemos 5 minutos. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta retroalimentación? Ya que tenemos nuestras ideas previas, ahora les voy a poner estas preguntas de cómo podemos realizar esta retroalimentación. ¿Sí? Lo que les voy a pedir es que ustedes, en base a lo que han trabajado su primera hoja de retroalimentación, por favor, ahora mejoren con estas características o estos ítems que tenemos que tener en cuenta en este proceso de retroalimentación. ¿Sí? Empezamos si hemos realizado preguntas, si hemos realizado algún tipo de descripción del trabajo, si al final hemos ofrecido también algunos comentarios que valoren los avances y los logros del aprendizaje, si hemos ofrecido algún tipo de sugerencias para mejorar y finalmente pues si hemos ofrecido algún tipo o modelo de referencia. ¿Sí? Entonces, empezamos. Para eso tenemos también 5 minutos para complementar nuestra retroalimentación inicial.